Mi suegra echó a mi hijo de mi propia casa mientras estaba destacada. Le mostré qué pasa cuando te metes con una madre militar. Mi suegra Carmen echó a mi hijo de 16 años, Mateo, de mi primer matrimonio de mi propia casa mientras estaba destacada en el extranjero en marzo. Había estado estacionada en Alemania por 6 meses, y mi esposo Diego había pedido a su madre que ayudara con los niños mientras él trabajaba turnos largos en la planta. Teníamos a Mateo de mi matrimonio anterior y nuestras hijas gemelas de 8 años juntos. Carmen siempre había tratado a Mateo diferente, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Diego me llamó una noche diciendo que Mateo se había escapado y no podían encontrarlo, pero cuando logré contactar a Mateo en casa de su amigo, me dijo que Carmen lo había echado y cambiado las cerraduras. Le había dicho que no era familia real y necesitaba ir a vivir con su padre biológico, que había estado ausente por 10 años. Dijo que la casa se estaba llenando demasiado, y ya que Mateo no era el hijo real de Diego, era la opción obvia para irse. Realmente empacó sus cosas en bolsas de basura y las dejó en el césped mientras estaba en la escuela. Luego no lo dejó entrar cuando llegó a casa. Mateo tuvo que llamar a los padres de su amigo para que lo recogieran porque Carmen amenazó con llamar a la policía si no dejaba la propiedad. Diego estaba en el trabajo cuando esto pasó, y Carmen le dijo que Mateo había elegido irse porque ya no se sentía cómodo allí. Dijo que los adolescentes eran difíciles, y Mateo había estado causando problemas con las gemelas, así que era mejor así. Diego le creyó porque su madre nunca le había mentido antes, y Mateo estaba demasiado alterado para explicar correctamente cuando Diego lo llamó. Carmen inmediatamente se mudó al cuarto de Mateo y lo redecoró como una suite de huéspedes para ella, tirando sus pósters y pertenencias de la infancia que yo había guardado. Les dijo a las gemelas que Mateo ya no las amaba y había abandonado a la familia, haciendo llorar a mis hijas por su hermano. Cuando llamé a Carmen desde Alemania exigiendo respuestas, dijo que estaba protegiendo a los hijos reales de Diego de un adolescente problemático que no pertenecía allí. Dijo que Mateo había sido agresivo y robando cosas, lo cual era completamente falso, pero no podía probarlo de otra manera. Dijo que debería estar agradecida de que no hubiera llamado a servicios sociales sobre el comportamiento de Mateo y que me había hecho un favor resolviendo el problema antes de que escalara. Realmente dijo que las familias mixtas nunca funcionaban cuando un padre estaba ausente y había sido egoísta casarme con Diego teniendo equipaje de una relación anterior. Me dijo que Mateo estaría bien con su padre real y necesitaba enfocarme en mi familia actual en lugar de aferrarme al pasado. Inmediatamente comencé procedimientos de licencia de emergencia, pero la burocracia militar significaba que tomaría al menos 2 semanas llegar a casa. Durante ese tiempo, Carmen tomó control completo de mi hogar, diciéndole a Diego que estaba arreglando todos los problemas que yo había creado. Inscribió a las gemelas en actividades diferentes sin preguntar, cambió su dieta porque dijo que las había estado alimentando mal e incluso trató de cambiar su escuela sin permiso. Le dijo a todos en el vecindario que yo era una madre inadecuada que había abandonado a mi familia por el militar y ella estaba interviniendo para salvar a los niños. Cuando finalmente llegué a casa en licencia de emergencia, Carmen estaba sentada en mi sala como si fuera dueña del lugar. Había reacomodado todos los muebles, tirado mis plantas porque dijo que se estaban muriendo y dado mi gata a un refugio porque afirmó que las gemelas eran alérgicas, aunque no lo eran. Me dijo que debería agradecerle por mantener orden mientras yo estaba jugando al soldado en lugar de ser madre. Dijo que si realmente me importara mi familia, no las habría dejado por meses seguidos. Fue entonces cuando decidí que Carmen necesitaba aprender qué pasa cuando te metes con los hijos de una madre militar. Comencé yendo a la estación de policía y presentando un reporte por abandono infantil. Como Carmen había desalojado ilegalmente a un menor de su residencia, los oficiales estaban muy interesados en que un adulto hubiera echado a un niño de su hogar legal mientras su tutor estaba destacado sirviendo al país. Dijeron que esto podría ser considerado peligro infantil y abuso de posición. Luego contacté mi oficina de asistencia legal militar, que me informó que interferir con la familia de un militar mientras está destacado era un asunto serio. Me ayudaron a solicitar una orden de restricción de emergencia contra Carmen por abuso emocional de un dependiente militar. El juez se horrorizó de que alguien echaría al hijo de un militar mientras estaba en el extranjero defendiendo al país. La orden de restricción fue otorgada inmediatamente, requiriendo que Carmen se mantuviera alejada de mi hogar y de los 3 niños. Luego fui a cada lugar donde Carmen había hecho cambios y los revertí todos. Saqué a las gemelas de las actividades en las que las había inscrito, cambié todo de vuelta en su escuela y recuperé mi gata del refugio. Mudé a Mateo de vuelta a su cuarto inmediatamente y empaqué todas las cosas de Carmen en las mismas bolsas de basura que había usado para sus pertenencias. Las consecuencias reales vinieron cuando contacté a la familia extendida de Diego sobre lo que Carmen había hecho. La historia completa está en mi canal y enlazada abajo.